acá reunidos otra vez, queridos amigos, en este programa en la Biblioteca Ufológica, entrega número 10 de la segunda temporada, siempre junto a nuestro amigo Sergio Sánchez Rodríguez allá en Santiago de Chile. Sergio, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por la atención dispensada a quienes nos siguen. Muy contento de estar acá como siempre. Oye, vamos a partir rápido porque hay muchas noticias, ¿ah? Participaste tú el día 26 de agosto, el sábado 26 de agosto, en el lanzamiento de un nuevo libro allá en Curacaví, en Chile, Sergio. Así es el libro que aquí tengo, La Barcaza de lo Desconocido, de Mario González Calderón. Gracias a la gentil invitación del autor estuvimos ahí y la verdad es que me gustó mucho el entorno, fue muy grato. Y lo cierto es que se produjo una reflexión acerca de la historia de las publicaciones sobre ovnis y cuestiones paranormales en Chile. Así que estuvo bien interesante. Muy bien, es el tercer libro de Mario González, siempre bajo esa premisa de conversaciones de fogata, Claro, y que son básicamente compilaciones de testimonios, ¿no? De experiencias vividas por personas que el mismo autor ha entrevistado. Se sí. produjo también, Sergio, el lanzamiento del libro, un libro de Freddy Alexis. Historia Paraufológica de Chile, que ya está a la venta en formato físico en Amazon Uh-huh. y es la segunda obra ufológica de este autor. Muy bien, y también quería anunciar la aparición en México de este libro de Nacho Cabria, que ya lo habíamos mostrado antes, Así quedamos Sí, monstruos. Esta es la edición de España, pero la editorial tiene ahora también una edición en México, lo que seguramente va a ser aprovechado por nuestros amigos mexicanos para acceder a este libro que es realmente extraordinario. Dicho esto, vamos hoy día, Sergio, a hablar de un tema que está, no sé si de candente actualidad, pero que ha sido abordado recientemente en distintos foros, el tema sí. de la HPS, la hipótesis psicosociológica o la hipótesis psicosocial. Y tal vez será bueno hablar de Michel Monery como figura inicial de esta corriente, y tal vez sirva esto también para aclarar algunos conceptos que pueden ser un poco confusos o que pueden estar siendo mal interpretados. Yo tengo en mis manos aquí, Sergio, el primer libro de Michel Monery, y si los ovnis no existieran, con signo de pregunta, Sí. y está luego el libro El naufragio de los extraterrestres, que son las dos obras ufológicas que publicó Monery. Quienes siguen el programa no se dan cuenta que yo en este momento tengo prendido acá incienso para evitar el olor a azufre, porque uno habla de Monerí e inmediatamente es como si estuviese invocando a una entidad maligna, Al demonio. eh, el culpable de tantas cosas. Vamos a Bueno, aclarar después, Sergio, algunos conceptos que yo he leído por ahí, pero, y de hecho te voy a preguntar, vamos a hacer un ping-pong con algunas preguntas o algunos comentarios que yo he encontrado, pero antes de eso me gustaría preguntarte por qué es tan relevante Monery como figura de la ufología francesa y por extensión de la europea y quizás de la mundial, y por qué es tan importante este libro. ¿Qué fue lo que provocó este libro que lo odian tanto a este pobre hombre? bueno, un comentario previo respecto del título, ¿ah? Uh -huh. Y ojo, esto voy inmediatamente a tu pregunta, pero es necesario decirlo porque esto nos trae a cosas que se dicen hoy día respecto de la denominación de los ovnis. Entonces, sin querer, ese libro se pone todavía más contracultural, porque dice, ¿y si los ovnis no existieran? Entonces alguien podría decir que la pregunta está mal formulada porque objetos voladores no identificados existen y han sido reconocidos como tal, pero a lo que Monerí se refiere es a los ovnis de la ufología, a los ovnis de los ufólogos, que no son simplemente cosas que vuelan y que no se identifican. Claro. Dejémonos de santurronería. Son eso y otra cosa más, y algo más, ese es el punto. Entonces, no me vengan con puritanismo al respecto, no, Monerí se refiere a los ovnis de la ufología. Claro, la pregunta está muy bien formulada. Mm. Entonces, eso lo digo porque
Y también he escuchado o leído que se intenta escurrir el bulto a través de la huida semántica. Entonces, Monnery es muy importante porque ese libro se publica en 1977, nótese, estamos en una época muy importante, la época de oro, además de la discusión ufológica en Francia. La tensión es alta, las expectativas son también descomunales en algunos investigadores y no injustificadas porque se tenía la sensación de estar avanzando hacia una instancia decisiva. Entonces, Monnery es un ufólogo que estaba vinculado a la revista Lumière dans la Nuit y que formaba parte de un gran proyecto muy ambicioso de detección fotográfica de ovnis, el RESUFO. Entonces, era uno de los grandes ufólogos de Francia. ¿Y por qué causó tanto revuelo? Porque fue una especie de enemigo interno que surgió. A diferencia de los ufólogos característicos, el doctor George Cuvier y Avery Chatzman, que era el astrónomo siempre vinculado y fue director por décadas de la Unión Racionalista de Francia, que es la figura escéptica, ¿no? Pero que fuera un ufólogo que a partir de su reflexión deviniese escéptico, he ahí lo singular de este proceso. Y por eso que su libro causó impresión, sin duda, aunque, como lo hemos conversado, se empezaron a tejer una serie, ya desde el minuto uno, una serie de leyendas respecto de Monnery y de su obra y de su relación con los ufólogos. Entonces, este programa yo creo que viene a cuento a propósito de tratar de entender esas leyendas, esos rumores que se han venido tejiendo sobre el personaje y sobre sus libros. Este libro, y si los ovnis no existieran, causó un terremoto en la ufología francesa, ¿no? Claro, aunque ciertamente es así, pero hay que conectarlo con el segundo libro, porque fue un proceso, ¿cierto? Un proceso que desemboca en su segundo libro y ahí hay que decir algo, una evolución también del autor. El segundo libro es El naufragio de los extraterrestres, publicado en 1979. Y de hecho la edición del 77 es de Humanoides Asociados, no sé si, Sí. Humanoides Asociados. En cambio, claro, efectivamente, en cambio la del 79 es de NER, Nuevas Ediciones Racionalistas, con prólogo de Avery Chatzman. Y esto refleja algo, porque en el 77 está hablando el ufólogo con problemas ante su historia. El ufólogo aproblemado y dubitativo. Pero en el 79 ya está hablando directamente del escéptico. Entonces, la aparición de Chatzman en el prólogo mismo indica un cambio, y ni hablar de la editorial, que es la misma que publica el mismo año el libro El Gran Temor Marciano, entonces, de Bartel y Brucker. Entonces, es el libro, el naufragio de los extraterrestres, es el que completa el viaje de Monnery hacia el escepticismo. Entonces, eso hay que señalarlo. Y Monnery Y se va tirando el mantel y no vuelve más, ¿no? O sea, se retira del asunto y adiós claro, ovnis. claro, no vuelve más. Reaparece, pero solo para el libro de 1993. Ojo, se han cumplido 30 años. Alguien debiera hacer algo, ¿eh? Sobre eso, algún programa sobre ese libro. Debería Alguien alguien hacer debiera un hacerlo. programa. Se cumplen 30 años de la publicación de la gran obra colectiva coordinada por Thierry Pinvidic, OVNIS, hacia una antropología de un mito contemporáneo. Ahí hay un artículo de Monnery, ciertamente escéptico, que se llama Clásicos, usted lo ha dicho, clásicos. Entonces, desmitificando, por supuesto, un caso. Ahora, una cosa yo quería decir que, contrariamente a lo que se piensa, en realidad todavía
algunas figuras importantes de la ufología francesa, por ejemplo, Fernand Lagarde, que es muy importante en Lumière dans la Nuit, todavía ven el ejercicio de Monnery como el del 77, y si los ovnis no existieran, como un despliegue crítico imprescindible, valorable, muy rescatable, pero que no necesariamente está vinculado a un rompimiento con la ufología. Eso es bien interesante. Lagarde tiene la intención de abrir un debate. Hay unas reacciones más bien fuertes de crítica, pero de todas formas se sigue viendo el libro por algunos, quizás por los elementos más lúcidos, el libro como una muestra de inconformismo, de rebeldía, pero no como un rompimiento. Ahora, ya cualquier esperanza de recuperar a Monnery, de traerlo de vuelta, se pierde con el libro del 79. Ahí ya definitivamente Monnery pasa a ser una figura para muchos, no para todos, pero para muchos poco grata, al punto que su protagonismo también decae sustancialmente. Hay un concepto que usa Monnery, que algo trascendió y que por ahí yo lo he visto mencionado también, esto del sueño despierto. ¿A Sí, qué se refiere Monnery con eso? lo que pasa es que Monnery plantea una hipótesis, pero nuevamente, como siempre pasa con este tipo de cosas, yo me imagino a Monnery planteando una hipótesis y rodeado de un montón de gente que quiere ver cada fallo con un sentido hipercrítico que uno bien quisiera respecto de otros. Entonces, a mí me llama la atención eso de que a Monnery no se le deje pasar una, en cambio hay otras figuras relevantes de la historia de la ufología que han vendido unicornios y no pasa nada, no pasa nada. La verdad es que, entonces, seamos justos, Monnery no es que pretenda él que lo que, como se dice, que la idea del sueño despierto explique todos los casos, toda la ufología. Él planteó una hipótesis sobre la cual trabajar, porque él tiene la impresión, y eso lo dice en el libro del 77, y por eso se considera que es un hito fundador de la hipótesis psicosocial, pero comenzar una reflexión, si aquí no se estila esto de que con este libro que se publica se explica todo, aquí se inaugura una reflexión, eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, en ese contexto, Monnery plantea una hipótesis respecto de ciertos casos, quizá de la mayoría, porque considera que la prensa ha jugado un papel muy importante en asentar la idea de los casos inexplicables, en fin, y la actividad de los ufólogos, ese es otro aspecto. Entonces, que hay un determinado momento en que él usa esta expresión, ¿ah? Y se la ha visto poco porque no se ha leído Monnery, se ha leído, se habla de oídas, el inconsciente al mando. Eso es. En algún momento se produce una ensoñación no patológica. Él no está diciendo que la gente esté chiflada. Hay chiflados en este ámbito como en cualquier otro, pero en general se trata de eso y de una especie, y no estoy diciendo tampoco que yo lo comparta, estoy explicando la idea de Monnery, porque van a Sí, decir, sí. ¿ah? Es una hipótesis basada también en una experiencia que él tuvo y que describe en su libro. Monnery era astrónomo aficionado y por tanto tenía una enorme experiencia en la observación del cielo, enorme. Era un astrónomo aficionado bien competente, entonces eh, no le pasaban fácilmente gato por liebre. Y en cierto momento él cuenta que está mirando, creo que se trataba de Venus al atardecer, y de pronto ve algo y comienza. Y lo que él ve claramente es que él ha soñado despierto. Entonces, cree que esto se puede predicar de muchos casos de gente que es veraz, que es bien intencionada, pero se trataría de un proceso poco conocido. Entonces, el inconsciente al mando. Entonces, el inconsciente al mando se vale para darle contenido a esa experiencia visionaria, pero no patológica, se vale de los elementos disponibles en la cultura respecto de cosas que se ven en el cielo. ¿Y cuáles son esos elementos?
aquellos que nos otorgan el gran mito de la era espacial, que es el de la visitación extraterrestre y sus naves asociadas. Eso es lo que está diciendo Monerí. Sí, Entonces, aclaremos, Sergio, que tú no eres un defensor de la HPS per se, porque no, yo, después se te atribuyen posiciones que no son las claro, tuyas. claro, efectivamente, yo soy, Estamos como he hablando dicho, solamente del tema. claro, yo soy un usuario de la HPS, pero no es lo mismo que ser un exponente. Y otra cosa, soy un defensor de la HPS en la medida en que es atacada por lo que no dice, o Ujú. en base a leyendas urbanas, o en base a no lecturas. Entonces, ahí me veo forzado a intervenir, pero no necesariamente porque yo asuma la posición de partisano y de la HPS. Entonces, eso también es bueno aclararlo. Sí. Se me dirá, ¿y por qué este habla tanto de sí mismo como si tuviese tanta importancia? No sé, yo no la tengo. Pero lo que pasa es que de pronto me encuentro que en Wikipedia aparece mencionado mi nombre así, seré yo maestro. Entonces aparece mi nombre ahí como exponente del HPS. Y se me vincula además, se me menciona junto con Félix Ares de Blas, y yo respeto mucho a Félix Ares de Blas, pero yo veo que no creo que a él le resulte tan cómodo aparecer vinculado a mi nombre, sobre todo si se ha leído mis libros de Milanga. Entonces, la verdad es que a mí no me incomoda, en modo alguno, aparecer junto con Félix Ares. Lo que sí me llama la atención es que se me ponga ahí, nada menos que en Wikipedia en español, como exponente de la HPS. Que se te Entonces, encasilla ahí. claro, En el libro Abduction de Jenny Randles aparece una cita de Michel Monery precisamente respecto a cómo él buscaba explicar algunos casos. La voy a traducir así sobre la marcha, así que me perdonarán algún desliz, pero esta es una entrevista publicada en el verano del año 82 en la revista Omnipresence, respecto a la posición de Michel Monery sobre las abducciones y sobre la observación de ovnis. En un párrafo él dice, si el observador en su incapacidad para identificar lo que ha visto, se convence a sí mismo de que lo que está observando es algo extraordinario, por ejemplo, un ovni, surge la autosugestión. La autosugestión toma el mando, de que es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Esto no es nada terrible. Yo prefiero llamarlo a esto un accidente mental. Eso más o menos es lo que intentaba exponer Monería en esta entrevista del año 82, o sea, cuando ya él estaba retirándose del asunto y trata de explicar un poco de qué va su postura frente al tema. Pero, por ejemplo, yo he leído o he escuchado cosas, Sergio, respecto a la HPS que sería bueno aclarar. O sea, he leído, por ejemplo, que algunos investigadores, algunos autores incluso, piensan que la HPS lo que hace es buscar explicar el fenómeno ovni a partir de la ciencia ficción, por ejemplo. No, sí, es que la HPS dice que en el año 38 apareció un disco volador en una revista de Amazing Stories y después alguien vio un ovni parecido, entonces la HPS dice que esa persona leyó la revista y vio ese ovni. sí. ¿Es así? Yo diría que es muy inexacto todo eso, ¿ah? Es muy inexacto. La verdad es que, primero, en general, esa reflexión de la ciencia ficción y los platillos volantes fue planteada realmente, de manera Ujú. sistemática, por Bertrand Meaus en su libro de 1978, Ciencia Sí. ficción y platillos volantes. La pregunta, ¿es ese libro un exponente de la corriente psicosocial? Respuesta, no, no lo es. En ese libro, Bertrand Neus plantea una salida paraufológica singular, muy lúcida, muy reflexiva. Estamos hablando de Bertrand Neus, Ujú. alguien que desde esa época era extraordinariamente perspicaz, lúcido, y de hecho es un libro que a mí me encanta, ese en particular, ¿no? Entonces, eh, que tenía evidentemente aspectos que podían ser usados por la HPS, que todavía en ese tiempo no era la encarnación del mal, sino que era una Ujú. reflexión legítima que surgía de algunos ufólogos, claro, por supuesto.
Así como yo he dicho que yo soy usuario de la HPS, después hubo exponentes de la HPS que fueron usuarios del libro de Neust, pero que entendamos que de lo que hablaba en verdad Neust era fundamentalmente del agente X, y esa no es una idea psicosocial, esa es una idea claramente ufológica. Ya en el año 78 se hablaba de la gente X, o sea, no es Así algo es, reciente. efectivamente, en Mira, 1978, y era algo que ya se venía cocinando, este tema durante toda la década de los 70. y yo aquí Entonces, pensé que lo habían inventado hace poco. Oye, otra afirmación que se hace de la HPS siempre, ¿no? Los que siguen la HPS dicen que la gente ve ovnis cuando lee en el diario que hay ovnis. eso también es una simplificación burda, porque en general se tiene la idea de una relación mecánica e inmediata de las personas, de los públicos, con los medios de comunicación, y esto no opera así. Ujú. Lo que está diciendo la HPS, y es digno de ser tenido en cuenta, e incluso algunas personas que no son escépticas, sí están conscientes de que este es un punto fuerte del HPS. Lo que está diciendo es que con el paso de las décadas se ha ido asentando un estereotipo, lo que podemos llamar el estereotipo ovni, Ujú. y eso ha estado directamente relacionado con un aspecto particular de la cultura occidental desde 1947 en adelante. ¿Mm? O volviendo al tema de la ciencia ficción que mencionamos hace un rato, de ciertos aspectos de la imaginería, del imaginario científico previo al 47. ¿Mm? Pero como sea, se ha ido asentando. Entonces, la noción de platillo volante, la noción de visitantes de carácter humanoide, que desarrollan ciertas actividades que también han estado, y eso forma parte de la estructura mental de cualquier persona que haya estado expuesta a los medios de comunicación, lo cual no está diciendo que por ver la tele, alguien, o ver la película, va a salir y se va a encontrar en la esquina con Alien, o o con Depredador, o que va a abrir la puerta del armario y se va para sacar un pantalón y se va a encontrar con Alf. Eso no está diciendo la HPS. Lo que está diciendo es que en realidad hay un elemento que es muy importante, que es la entronización y difusión del estereotipo ovni. Si es muy revelador que precisamente en este proyecto Nabokov, que en algún momento se quiso llamar proyecto Magonia, Bertrand Meaus, en su investigación sobre la difusión, por ejemplo, en Gabón, país africano, Ujú. nota que la manera en que se relacionan las personas que no han estado expuestas al estereotipo es muy distinta. Entonces, eso refleja que la cuestión de los medios de comunicación en Occidente y de la cultura juega un papel central, absolutamente inocultable e inevitable en cualquier análisis. Ese es el punto. Hay una tercera afirmación que se hace, así está ya como más del listillo, ¿no? Que Mm. si quiere pillar a la HPS y dice, ah, los que siguen la HPS dicen que la gente imagina las cosas. No ve cosas reales, sino que las imagina. ¿Cómo explicamos entonces los casos de quemaduras, por ejemplo? Sí, hay varias cosas. Son tantos los problemas encadenados que de partida se supone que la HPS está permanentemente acusando a los testigos de confusión, cuando en realidad todo lo que nos indica el desarrollo de las ciencias cognitivas y de la psicología de la percepción es que precisamente nuestra percepción no es inmaculada ni pura, sino que vemos cosas a través de sesgos. Eso va de suyo. Cualquiera que se haya enterado de cómo ha progresado la psicología cognitiva y la psicología de la percepción notará que eso es un punto muy relevante. Entonces pasan cosas cuando percibimos, tenemos sesgos, lo cual no quiere decir que nos estemos siempre engañando y lo cual tampoco quiere decir que no haya naves extraterrestres visitándonos. Está diciendo que cierto tipo de testimonios y noticias deben ser tenidos
deben ser puestos, por decirlo así, en la cuarentena del análisis perceptual. Ujú. O sea, no nos llegan tan directamente. No podemos extraer, como hacían algunos sociólogos acá, que porque el testigo dice que vio un platillo con 8 ventanas, sacar ahí la conclusión, no, que los platillos del planeta tanto tienen 8 ventanas, a diferencia de los planetas X que tienen 6 ventanas. Eso es lo que nos está diciendo. Que las cosas se ven de manera bastante deformada en el recuerdo, en la retrospección, etc. Entonces, esa es una cosa. Y respecto del tema de la imaginación, no necesariamente así, en el sentido tan burdo como se plantea, sino más bien se refiere a la interpretación de un estímulo ambiguo y precisamente en la búsqueda de obtener una interpretación acorde con nuestras propias creencias, es usual en ciertos contextos que usemos lo que podemos denominar una solución ufológica. Vemos un objeto, un estímulo ambiguo en el cielo, no lo identificamos y no es extraño, sobre todo con décadas de ufología, con décadas de actividad de los ufólogos, con décadas de contenidos de toda especie, que alguien, en la manera en que configure la ambigüedad, lo elabore como platillo volante. No, no estamos hablando de una aberración, de una obscenidad, de una acusación terrible. ¿Sí? Es natural que eso suceda. O sea, lo que realmente sería asombroso, extraño, estaría generando tesis universitarias en todo el mundo que la gente no viera platillos volantes. Sería realmente increíble que no los viera. Y había otro aspecto que tú mencionabas, lo de las pruebas físicas, lo de las marcas. Sí. Lo que señala otro aspecto de la hipótesis psicosocial que no pretende refutar cada caso. John Harney lo decía muy bien en algún momento, no se trata de que la HPS explique todos los casos, él como exponente de una visión similar en el ámbito anglófono, claro, la revista Magonia. Exacto. Sí. No, se trata de una hipótesis que en general explique la dinámica de los testimonios y de la actividad de los ufólogos en términos generales. ¿A qué iba con esto? Hay otro aspecto de la HPS que también se refiere, y ahí yo siempre invoco, entre otros, el nombre de Ignacio Cabria, uno bien puede acercarse a sus trabajos, cómo se elabora también el saber por parte de los ufólogos. Cómo se llega al caso, quiénes son los que lo investigan, qué motivaciones tienen, cómo han llegado a conformarse los casos clásicos. Hay que pensar que pasan muchas cosas, desde el informe original hasta que llega a los libros ufológicos, y todo eso debe ser investigado también en esa perspectiva. No solamente respecto de si se paró un objeto que generó supuestamente 16.000 grados, no sé, cualquier cosa, sino que cómo la noticia llegó, cómo se ha conformado. O sea, ¿de qué se trata? De debatir, de pensar por el surco abierto gracias a una determinada perspectiva. De eso se trata. No de negar a priori. De hecho, dos cosas que se me vienen a la cabeza en este momento antes de que se me olviden. ¿No? Por un lado, ¿qué papel realmente juega Monerí, el villano, en la HPS? Es el que da el puntapié inicial, y luego se evade de la ufología. Pero la verdad es que ya a fines de los 70 recibió muchas críticas Monerí en la ufología francesa, pero críticas con bastante sentido. Y algunas de ellas, en realidad, propuestas por autores que después serían los verdaderos valedores de la HPS en los 80. Ojo. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes criticaron mucho a Monerí en la idea del sueño despierto, que consideraron que faltaba algún elemento bibliográfico esencial? ¿Quiénes? Pensemos en Thierry Bimbidic, en Jacques Escornot, el propio Claude Mauvet planteaba algunas reticencias, y esa triada, esos tres, hay más, pero esos tres fundamentalmente, Mauvet, Bimbidic y Escornot, son los que realmente construyen la HPS en los 80, al punto que Monerí después ya no juega ningún papel.
en el desarrollo posterior de la HPS. Yo creo que cuando Pinvidí comenzó a reclutar gente para el libro del 93, tuvo que ir a buscar a Monería a la casa y convencerlo de que se decidiese a participar. Claro. Oye, puede ser, Sergio, que esta demonización no solo de la HPS, sino de la figura de Monelí también tenga que ver con el hecho que tú mencionabas al comienzo del programa, de esto de que Monelí es el enemigo interno, un poco lo que pasó con Alan Henry en Estados Unidos, que trabajaba investigando los casos y escribe un libro diciendo, ¿saben qué? Los casos que yo investigué los pude explicar todos, y los que no pude explicar es porque no tenía los datos para hacerlo, y aquí estamos perdiendo el tiempo y también, chao, se va. Otro enemigo interno, que es de los que está adentro y se da cuenta de que no hay nada más que hacer y se olvida del asunto. ¿Tendrá algo que ver con eso? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver precisamente con el papel desempeñado por Monerí. Ahora, claro, como ufólogo y uno de los más importantes, como digo, el que estaba en el proyecto más ambicioso y relevante de la ufología francesa, el Ujú. Resufo, el proyecto que iba a aportar la evidencia definitiva, así que no era una figura menor. Pero también quisiera rescatar la relación más sana que se tiene con este tema desde otras perspectivas que no se identifican con la HPS, que la han criticado, pero que tampoco consideran que la HPS sea algo que se pueda descartar solo porque molesta, porque pone en peligro a la causa ufológica. Pienso, por ejemplo, en un artículo muy relevante que fue publicado en la revista Infospace en el año 2000 y por Ujú. La Nave de los Locos, un pasquín chileno, que está en la Fotocopiado. memoria de muchos, claro, un pasquín fotocopiado, y como dijo algún ufólogo, que quedaron debiendo las fotocopias. Aquí la rumorología, claro. El punto es que se publicó en La Nave de los Locos también un artículo de Pierre Lagrange que se llama Volver a Cero, Sí. donde él hace una crítica de la HPS, pero una crítica desde una perspectiva distinta, podemos llamarlo así, desde la sociología de la ciencia. Pero el tono es de otra índole, aquí no se está hablando de intentos de los escépticos de querer terminar o acabar con la ufología per se, o porque son tan idiotas que no son capaces de entender que existe evidencia física, nada de eso. El enfoque es sustancialmente distinto. Más bien se trata de lo siguiente, lo que plantea Lagrange ahí es que la hipótesis psicosocial es una hipótesis ufológica y como tal debe ser leída y debe ser analizada. Hay un dossier que escribió Alejandro Agostinelli, Sergio, en la revista Cuadernos de Ufología, que es bastante, y que está disponible en PDF, ahí a quien quiera buscarlo, la nueva Sí, ufopatía, ¿no? sí, sí, Donde, ese sí, sí, donde aborda y donde se explica y donde entrevista también, y donde se reúne, de hecho, en Francia con Monegui, lo saca del ostracismo a sí. fines de los 80. Así que puede ser interesante también para quien esté con la duda, con la curiosidad de qué fue lo que pasó con este asunto, darle un vistazo a ese dossier puede ser muy iluminador. Ese dossier fue extraordinario porque, aparte de que está muy bien escrito, está acompañado de unas ilustraciones notables también. Hay artículos notables. Hay una entrevista a Jacques Cornot, que es Sí, el título. Si los extraterrestres existieran, descubrirlo sería imposible. Precisamente porque, en el fondo, es porque es la propia ufología la que ha establecido tantos límites que ya resulta difícil entender y podría surgir algo perfectamente extraño y anómalo y ni siquiera darnos cuenta porque ya estamos tan ufologizados que no vemos a los ovnis fuera de la ufología. Entonces también es muy interesante. Hay un artículo de Rubén Morales, me gusta el también, folclorista, también sí, muy bueno, muy interesante. Las propias reflexiones de Alejandro Agostinelli, y notable, además los dibujos son extraordinarios. Fue un aire refrescante, sin duda, ese dossier sigue vigente y, y por cierto, las reflexiones de Monerí son para tenerlas en cuenta, claramente.
brevemente, Sergio, para que no digan que no hablamos de los libros. Y si los ovnis no existieran, y después el naufragio de los extraterrestres, tú comentaste que el primero era el puntapié inicial, el segundo ya era el Monerí escéptico. ¿Podemos decir algo más de estos libros? ¿Vale la pena siquiera hojearlos? ¿Tienen Sí, algo que aporten? ¿Sí? claramente. De hecho, me permites tú hacer, es que yo sé que seré criticado por esto, pero es que ya la verdad no me importa tanto, ¿no? Yo voy a hacer autobombo, ¿ah? A ver. Voy a hacer autobombo en este momento, con total descargo, así. Como que de repente se me cayó un libro, se me escapó, así, ¿eh? Casualmente, lo agarro, resultó ser este. Pero la razón por la cual lo muestro es porque este volumen, el propósito que tenía realmente era hacer una síntesis de la formación de la HPS y poner y ordenar el debate y las discusiones de la época. Sé que hay fuentes que son difíciles de encontrar o difíciles de leer, hay poco tiempo, pero lo menciono debido a que allí creo que se entrega una síntesis, ¿m? Una síntesis. Sobre los libros mismos, por supuesto que sigue siendo provechoso. En, y los ovnis no existieran, toda la casuística y la manera en que interpreta la casuística Monerí es muy estimulante, compartiendo o no lo que dice, porque él en algún momento se plantea el desafío. Claro, estoy hablando de cosas, estímulos ambiguos en el cielo. ¿Y qué pasa con los humanoides? Ya, veamos. Así como dice, si eres tan machito, si eres tan gallito, vamos a la casuística con humanoides, ahí te quiero ver. Y él asume valientemente el desafío y se mete en la cuestión de la casuística con ocupantes, con ufonautas. Sobre todo el caso de la isla Reunión, que es bien interesante. Entonces, ese es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta. Y en el naufragio de los extraterrestres, aparte de las cosas que señala, por ejemplo, críticas respecto de Claude Poer y otros, aparte de eso, él hace una historia de la creencia en la visita extraterrestre y es realmente un acopio de información que sigue siendo muy estimulante y hace una crítica de Bertrand Meaus en la obra de 1978. Ciertamente es parte de un debate. Meaus también en algún momento habrá recepción de esa crítica y responderá, pero eso es otra historia. Pero lo que quiero decir, y de hecho yo creo que Monerí tiene una visión más bien reduccionista de lo que dice Meaus en 1978. Pero ahí está lo interesante, lo que permite pensar. ¿Sí? Aquí estas cosas hay que leerlas a varias bandas. Hay que entender que se está desarrollando el debate a veces en tres niveles y están entrecruzándose libros y artículos de diversa procedencia. Por ejemplo, pienso en un famoso artículo de Michel Picard, donde rebate a el sueño despierto de Monerí. Y sin embargo, Michel Picard creo que escribió uno de los buenos artículos críticos sobre Monerí en esa época. Sí, hay que tenerlo presente. Creo que después el roswellismo afectó desfavorablemente a Picard. Yo prefiero el Picard de ese tiempo que el del siglo XXI, con todo el respeto que puedo tener por su reflexión y por su obra ufológica, pero creo que en esa época estaba cuando las papas quemaban realmente desde el punto de vista teórico. Bueno, ojalá, Sergio, que este programa haya servido para aclarar conceptos o para despertar la inquietud de quienes no se han acercado a la HPS o desconocen sus principales nombres, sus principales autores, a buscar información. La hay de buenas fuentes. Está este dossier de cuadernos de ufología que mencionábamos, está el tomo 3 de la saga de Sergio también, donde se habla del tema. Así que material hay para quien quiera acercarse a la HPS
y no estar repitiendo lo que otros repiten también de pronto sin tener un conocimiento muy acabado, basándose más bien en la leyenda urbana en torno a la HPS, ¿no? Claro, totalmente. No, y a propósito de la promoción del tomo 3 lo hice porque me acordé de este es un comentario personal, a nadie le importa, pero algo incluso más ridículo que lo que acabo de hacer. Cuando yo era un colegial, una chica que a mí me interesaba mucho expresó su interés en un tema y yo no llamaba cómo impresionarla, y al día siguiente, en uno de los actos más vergonzosos que yo recuerdo de la época, cuando me encontré con ella, se me cayó accidentalmente un libro que era sobre el tema, lo cual lo único que hizo fue cubrirme aún más de ridículo de lo que ya estaba. Entonces, y por supuesto no tuvo ningún efecto. Entonces, por eso hay alguna experiencia en esto de sacando libros así, eh, la irrupción bibliográfica. Esperemos que esta vez tenga más éxito que en esa anécdota. Lo dudo mucho. Como yo también dudo que tenga algún efecto nuestro permanente llamado a suscribirse a nuestro canal, a visitar la web de coliseosentosa.cl, a seguirnos en Twitter y a acompañarnos también en Facebook, donde vamos publicando las novedades, por cierto, y ya está disponible el libro OVNIs y entidades en Malasia y el sudeste asiático. Lo estamos viendo ahí en la pantalla, una traducción de un libro de Robert Bartholomew y Hamad Jamaluddin, muy interesante, que de alguna manera se conecta también con lo que hablamos recién y lo vamos a comentar en algún programa futuro. Sergio. Extraordinario. Perdón, digo, es que un comentario, Sí. yo una vez preguntaba, decía, bueno, ¿cuándo, para cuándo un libro sobre ovnis en el mundo islámico? O al menos en algún país musulmán. Ahí está. Jamaluddin y Bartholomew hablan de Malasia principalmente, con una serie de aspectos que son completamente distintos a lo que conocemos nosotros como ufología. Y también revisan casos en otros países de la región, en Vietnam, en Indonesia, en Brunei. Así que está muy en Tailandia. Está muy interesante. Y vamos a ahondar en algún futuro cercano con Sergio en este libro porque realmente vale la pena y es uno de esos logros de Coliseo Sentosa que nos llenan de orgullo. Una traducción del inglés de un libro publicado el año 2022. Con esto cerramos el programa, Sergio. Muchísimas gracias por este análisis de la HPS desde la figura de Michel Monery y de sus dos libros, Y si los ovnis no existieran, y El naufragio de los extraterrestres, publicado el año 77 el primero, 79 el segundo. Sergio, nos vemos en algún futuro programa. Así será, y como siempre decimos, antes de comentarlo, Ale. Ale. Nos vemos, un abrazo, que estén bien. Chao, gracias. Chao.